Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de agosto de 2017 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos una semana más al Contraplano, el espacio de cine dentro de La Contracrónica. Ya sabéis, todos los sábados, no, pero sí casi todos los sábados, algunos cuando no hay contraplano, hay contraportada. Y hoy, como os advertí ayer, el que avisa no es traidor, tenemos un montón de películas buenas. No sé si un montón, pero sí unas cuantas películas buenas, porque son tan buenas que no tengo muy claro cuánto tiempo me va a dar... cuántas películas me va a dar tiempo a meter. Vamos, porque ya sabéis que el programa tiene la duración que tiene y no debe de tener mucha más, porque no quiero disponer de vuestro tiempo o de más tiempo vuestro que os pertenece, más del que me corresponde. Bien, ya sabéis que participar en este programa es muy sencillito, simplemente es enviar una notita de voz a un número de WhatsApp que os voy a dar ahora, dejáis una contracrítica o una audiocrítica, o como la queramos llamar, de aproximadamente 1 minuto de duración, puede ser un poquito más largo, si así lo consideráis, si veis que enriquece el mensaje, que enriquece la crítica, y hasta enviármela simplemente al número de WhatsApp, yo la recibo, la clasifico y fuera. Bien, este número es el 690-827909. Repito, 690-827909, con el más 34 delante, si es que el teléfono móvil que tenéis no es español, es decir, no está... Bueno, no hay teléfonos móviles españoles porque todos se hacen en China, pero teléfono móvil con una operadora española, quiero decir. Cuesta lo mismo, por si acaso os lo preguntabais. ¿Me pondrán conferencia? No os la van a poner. Cuesta exactamente lo mismo. Bueno, pues vamos a pasar directamente al contraplano de hoy, que tenemos peliculones. Vamos a empezar con Rowena, que es una oyente de La Coruña. Ojo, insisto, porque me lo ha recordado ella. Es de La Coruña, pero vive en Huesca y nos trae una serie danesa que ha dado mucho que hablar en los últimos 2 o 3 años. Te mando este audio para recomendar una serie danesa que se llama Borgen, que trata sobre la política en este país y su parlamento y la relación con los medios de comunicación. A mí me gustó muchísimo, los actores son muy buenos, la protagonista hace un papel excelente y bueno, además pues me gusta mucho que el papel protagonista sea una mujer y como ella intenta llevar a cabo su vida personal con su vida pública y bueno, yo la recomiendo a todo el mundo. Otra serie buenísima es House of Cards, pero esto ya es un clásico y me imagino que ya todo el mundo la conoce, pero también es una serie muy muy buena. Te quería comentar que bueno, debido a que tu audiencia es mayoritariamente masculina, noto unos ciertos comentarios un poco, podríamos decir, machistas. Y no, bueno, simplemente te quería decir que no me gustan. Pero bueno, es tu programa y tú dices y haces lo que quieras. Solo es una opinión. Y otro comentario es ¿por qué utilizas la palabra progre de forma despectiva? Yo escucho tu programa todos los días, escucho los 3 programas que tienes, la Contracrónica, la Contrahistoria, el Contraplano y la Contraportada, bueno, 4. Y los voy a seguir escuchando porque me parece que eres una persona muy culta, que estás informada y además me gustan mucho los temas que tratas día a día, porque a veces ya nos aburre un poco la política, el periodismo nacional, que todos tratan lo mismo y tú siempre me sorprendes con un tema que es igual o más importante que los rollos que nos echan todos los días las publicaciones nacionales. Un saludo y muchas gracias. Pues esta serie, Borgen, se llama con G, no sé cómo se pronunciará en danés, en español desde luego se pronunciaría como lo ha dicho Rowena, Borgen, y en alemán, que es lo más cercano, se pronunciaría Borgen. Bueno, Borgen, que al parecer es como llaman de manera informal los daneses a su
a su gobierno, como nosotros los españoles decimos Moncloa, ¿no? Pues, o los argentinos Casa Rosada o los colombianos Nariño, pues ellos dicen Borgen. Es una serie que no he visto, que no he tenido la oportunidad de ver, he oído hablar de ella. En España la dieron hace como, no sé, unos 3 años aproximadamente, y la dio el Canal Plus. Pero la dio el Canal Plus es decir, Movistar Plus, que es como se llama así desde hace un tiempo, pero en ese canal que tiene especial de series, que no es que tienes que contratar aparte y que tienes que pagar aparte. Y este es el clásico gasto que solo realizas si ves muchas series y vas realmente a amortizarlo, ¿no? Si me veo una serie todos los días, pues me merece la pena pagarlo, pero si veo una serie al mes, pues estoy regalando el dinero a Movistar y tampoco es eso, como os podéis imaginar. Así que la cosa es que no la he visto, no he tenido la ocasión ni he podido disfrutarla. Ya sabéis que hay mucho más, se produce muchísimo más de lo que podemos ver, no en una vida, sino en 100 vidas, y es imposible verlo todo, pero de todas maneras me han hablado muy bien de ella. Es decir, que Rowena no es la única que me la recomienda, ya me la habían recomendado en el pasado. Es una serie europea, ya os podéis imaginar la manera, la factura y el modo en el que está hecho, es decir, no es una serie norteamericana, es puro cine político. Cuando hablamos de series también podemos hablar de cine, no deja de ser cine, que no es movimiento, pues es cine de género político, al parecer de gran calidad. Está muy bien hecha, muy bien interpretada, muy bien escrita, etc. Y está ambientada en Dinamarca, como ya he dicho al principio, la política danesa. Muchos han dicho que es el antecedente inmediato de House of Cards. House of Cards sí la he visto, todas menos la última temporada, pero vamos, las anteriores me han encantado. De hecho, creo haberlas recomendado aquí, tanto aquí como en la Contracrónica. Y según comentan las malas lenguas, dicen que realmente House of Cards no es más que un remake americanizado de Borgen, que alguno allí la vio en Estados Unidos y dijo, bueno, pues hay que hacer esta misma serie por ambientarla en Washington. No sería la primera vez, ¿eh? Es decir, no es una tesis descabellada ni muchísimo menos. Los guionistas norteamericanos no viven en una burbuja, saben perfectamente lo que se produce por el mundo y las ideas que van circulando por el mundo en otros países. No es la primera vez que hacen un remake de una película. Esta española de Amenábar que tuvo tanto éxito, Abre los ojos, pues luego tuvo su remake en Vanilla Sky, ¿no? Ahora, muchas veces los remakes norteamericanos son un auténtico desastre. En este caso no he visto la original, pero desde luego, si House of Cards es un subproducto, un byproduct, que se dice en inglés, de Borgen, la verdad es que es un subproducto buenísimo porque House of Cards es una serie estupenda. Podría ser, ya digo, porque es unos años, no sé si 2 años, una cosa así anterior, el Borgen a House of Cards, sí, bien. No sería de cualquier manera la primera vez. House of Cards sí existe también, tiene un precedente claro con el mismo título, que es una serie británica de los años 80, si mal no recuerdo. De hecho, hace unos años, cuando se puso de moda House of Cards, si ibas, por ejemplo, al Corte Inglés y pedías House of Cards en DVD, te daban la inglesa. Decían, no, estoy buscando la de Kevin Spacey y tal. No, pues la que tenemos es esta, la otra, o usted se espera verla por televisión o todavía no la han sacado en DVD. Así que el cine político es cine político y siempre se ha hecho. Eso sí, la protagonista, por lo menos hasta donde yo sé, la protagonista de Borgen es una heroína, mientras que Frank Underwood de House of Cards es un antihéroe. Es el antihéroe por antonomasia. Desde luego es el antihéroe de nuestro tiempo. Los daneses, por lo demás, pues saben hacer muy buen cine. Eso está más que demostrado. Ahí tenemos a Lars von Trier o a Thomas Vinterberg como muestra. Es decir, es un país pequeñito, pero que se ha caracterizado en los últimos 50 años por parir por lo menos unos directores excepcionales, ¿no? Podríamos pensar también que precisamente porque Dinamarca es pequeño, pues, y entre comillas idílico, es un país nórdico, pequeñito, muy rico, donde nunca pasa nada, pues la política no debe dar mucho de sí, ¿no? ¿Qué va a pasar en Dinamarca? Es un lugar donde si aparcas la bicicleta sin candado no te la roban, pues que los políticos tienen que ser tan legales como los inexistentes ladrones de bicicletas, que por cierto no son inexistentes. En Dinamarca, en Copenhague también roban las bicis, como las roban en Ámsterdam, como las roban en Madrid. Es decir, a la bici siempre hay que poner el candado, en una palabra. Podéis pensar que, pues no será gran cosa. ¿Qué puede pasar en Dinamarca? Pues no, la política es implacable y la política es repugnante en cualquier nivel, en cualquier sitio, incluso en los sitios pequeños. De hecho, yo personalmente creo que la política es más implacable todavía en los sitios pequeños. No hay más que ver
las puñaladas que se meten en los ayuntamientos. Porque conozcáis de cerca un ayuntamiento, cómo funciona. Si habéis tenido algún amigo que ha trabajado en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma o algo así, veréis que cuanto más pequeña es la unidad política, el ambiente se hace más irrespirable porque la cosa deriva más en lo personal. Es decir, al final se conocen de toda la vida, los del pueblo, no los del municipio, y terminan abriéndose en canal. De ahí que sea un país pequeño, quizá precisamente por eso, porque Dinamarca es un país que debe de tener 5 millones de habitantes, más o menos, aproximadamente, pues implica que son siempre los mismos 4 apuñalándose por la espalda durante toda su vida. Que sea un entorno político, me da la impresión a mí, me da la nariz mucho más irrespirable. Pero el mensaje de Rovira traía mucho más, o mucha más tela para cortar. Veamos, es cierto que la audiencia de la contracrónica, y por extensión del contraplano, de la contraportada, de la contrarréplica, es eminentemente masculina. Eso ya lo sé yo, lo veo por la estadística de YouTube, que las estadísticas están muy bien hechas, y tengo ya pues 500 programas a mis espaldas, y con un universo tan grande difícilmente mienten, sabes exactamente. Más o menos puedes hacer un retrato robot del oyente que tienes. He servido muchas escuchas y más o menos me he hecho a una idea. Bueno, más que menos me he hecho a una idea. Pero vamos, esto no es algo que yo haya buscado deliberadamente. Yo hablo de lo que sé, y pues que es básicamente, no es mucho lo que sé, pero de lo que sé, pues política, economía, historia también, en la contrahistoria. Hablo también de cine, como ahora mismo, de libros, y para de contar. A partir de ahí ya mis saberes son decrecientes y son temas pues que no trato, por lo menos no trato en profundidad, desde luego. Pues bien, esos temas de los que hablo al parecer interesan más a los hombres. No es una opinión, es un hecho, y me ciño a las estadísticas, bueno, y a lo que tú mismo comentas. Respecto a los comentarios machistas que dices que tengo, pues no sé qué decirte, que lo siento si te han ofendido o si te ha ofendido algún comentario. No, lo siento de corazón, de verdad. Procuraré pensarlo a partir de ahora para no ofender a las oyentes, a ese, no sé, 15% de oyentes femeninas que tengo. Es decir, en una palabra que, como dicen ahora, revisaré mis privilegios. Sabéis que es la frase que le hemos traducido directamente del inglés. Pero vamos, el mayor privilegio que tengo, te lo puedo asegurar, es tener oyentes como tú. Así que ese privilegio te aseguro que no pienso revisarlo de ninguna manera. Por lo demás, pues muchas gracias, Rowena, por tus palabras tan amables hacia el programa y hacia mí personalmente. Y respecto a la carga despectiva del término progre, pues no se la he puesto yo. Yo ya me encontré esto así, es decir, decir progre es algo así como decir facha, una cosa así, es una manera despectiva, pero tampoco excesivamente despectiva de referirte pues a un progresista o a un tipo que es de derechas. No tiene más lío, no hay que hacerse en serio más lío. Pues eso, progre, pues progre. Nos lo decimos muchas veces, no me seas progre o no me seas facha cuando tienes algún gesto o alguna cosa. No hay que buscarle 100 pies al gato. Bueno, pues vamos a seguir. Tengo a Jaume de Mallorca, que es un clásico, ultra clásico del contraplano, que ya sabéis que me va mandando lotes de películas. Pues en el último lote nos acerca una película de Guillermo del Toro. Una película del cine fantástico muy buena es El laberinto del fauno. Está ambientada en el año 1944 en España. Ya había acabado la guerra civil, pero como bien se sabe, pues teníamos aquí la dictadura de Franco. Trata sobre una niña y su madre que van junto con un coronel, que es el padrastro de la chica, coronel obviamente franquista, muy cruel. Pues se van a un pueblo a vivir, y bueno, porque le han destinado allí, más que nada. La película trata, pues obviamente el coronel se va a, como decirlo, a cazar básicamente republicanos, porque es cruel, pero va a cazarlos. Y, y la chica pues se va creando un mundo de fantasía, o no, o real, pero bueno, eso ya a interpretación del que mire la película. Y bueno, va pues haciendo una serie de pruebas que le va poniendo un fauno, etcétera. Que no engañe el género fantástico, porque no es para niños. La película no es para niños. Es una película muy bonita y sobre todo pues
ya que tenemos una buena película del cine español, hay que destacarla. Pues El laberinto del fauno es una buena película. A Jaume le ha gustado, a mí también cuando la vi me gustó. Es una película con una puesta en escena fastuosa. Es decir, la fotografía, el vestuario, la música está muy bien. Los efectos especiales impropios, por lo demás, de una película española, pero que están muy bien hechas. Guillermo del Toro es un director mexicano, pero que trabaja en Hollywood y que, digamos, de cultura cinematográfica norteamericana, y ahí se le nota que hace las películas como las haría Los Ángeles. Pues en este caso es una película hispano-mexicana, podríamos denominarla así. El director es mexicano, pero el resto de actores son todos españoles. Los actores protagonistas, desde luego, son todos españoles. Creo que el que hace de Fauno no. El que hace de Fauno es un actor gringo que, bueno, pues maquillado debidamente. El maquillaje, por cierto, también está muy bien. Ya digo que el vestuario era estupendo. Vamos, todos los actores son españoles y todos bordan el papel. Es decir, es una peli que, a mi juicio, se deja ver y que te hace pasar un buen rato. Cumple las funciones básicas del cine, que es, o una de las funciones básicas del cine, que es servir como entretenimiento. Y esta película sirve como entretenimiento de sobra. Es decir, pues ponértela en casa y verla así de principio al final, sin consultar en ningún momento ni el teléfono móvil, ni mirar a otro lado, ni irte a la cocina y volver al cabo de 25 minutos porque la película te importa un bledo. No, ni muchísimo menos. Es una película que, no digamos que te atrapa totalmente, pero es una película entretenida. Es decir, se puede ver. Si no la habéis visto, yo también os la recomiendo. Ahora bien, dicho esto, yo creo que no tenía ninguna necesidad Guillermo del Toro, la película y lo bien planteada que está y lo bien hecha que está, de caer en los típicos tópicos, podríamos decir, por los más manidos sobre la Guerra Civil Española. Entiendo que él es mexicano y que, bueno, pues quizá no la conozca tan a fondo como nosotros, pero vamos, hay personajes como el capitán de la Policía Armada, que lo interpreta Sergi López, caray, que es un personaje de cartón piedra. Es decir, yo creo que no existían tipos así tan perfectos, digamos, ni en el año 1945 ni en el año 1975. No los había tan perfectos. Parece diseñado creado por es un retrato robot, digamos. No es una persona real, no es un personaje real, y choca además con los otros personajes de la película que están muy logrados, ¿no? De hecho, él es policía armada y la represión del maquis en los Pirineos, participó la Policía Armada, obviamente, que por cierto estaba recién creada en aquel momento. La Policía Armada es lo que después se convertiría en Policía Nacional, pero el peso de la represión del maquis recayó en la Guardia Civil, que, bueno, pues como cuerpo rural que siempre fue, era la que mejor conocía el terreno, desde luego. La Policía Armada era un cuerpo recién creado y además era, la policía siempre en España ha sido básicamente, la Policía Nacional, un cuerpo eminentemente urbano, mientras que la Guardia Civil ha sido un cuerpo eminentemente rural. Tú te encuentras guardias civiles cuando sales de las ciudades. Yo he visto pocos guardias civiles a lo largo de mi vida en Madrid porque no los ha habido más allá de los que están en la puerta de los edificios oficiales, pero no los ves patrullando la calle como si los ves a 100 kilómetros de Madrid en un pueblo. Bien, pues eso de entrada, pero vamos, que es lo de menos. Eso no tiene más importancia. Podría haber elegido un guardia civil, eso es lo de menos, el cuerpo al que perteneciese. Lo demás es que Sergi López fuerza tanto la actuación, es decir, sobreactúa de tal manera que más parece un alto oficial de las SS que un simple agente de la Policía Armada del primer franquismo. En serio lo digo, no le falta ni la gomina, ni la cara de mala hostia, ni nada de eso, ¿no? Y me dirás, bueno, pero ¿conociste a muchos policías armados? No, yo no conocía a ninguno, porque yo no recuerdo a la Policía Armada, los famosos grises, no los recuerdo en activo. Yo recuerdo los maderos de cuando era pequeño, pero nada más. Luego ya se pusieron de azul rápidamente. Vamos, no recuerdo los policías armadas, pero no eran los capitanes de la Policía Armada, os aseguro que no eran Reinhard Heydrich, ni un nazi perfecto, totalmente convencido, implacable e inhumano, ¿no? Es decir, el énfasis que Del Toro pone en la historia real, en la del capitán de Sergi López, vamos, pues le quita protagonismo a la historia de verdad, que es la historia fantástica, la que va viviendo la niña a lo largo de la película. Vamos a seguir con José, que es de Madrid y que nos trae una de mis películas favoritas. Y bueno, yo quería recomendar sobre todo un director por el que siempre he tenido debilidad, que es Billy Wilder, y por no recomendar las clásicas suyas, que son siempre El apartamento, Con faldas y a lo loco, Perdición,
Voy a recomendar una que siempre me ha hecho mucha gracia, aunque no sea tan conocida como estas últimas, que es 1, 2, 3. Bueno, narra un poquito sobre un directivo de Coca-Cola en el Berlín, en el Berlín occidental, y cómo le mandan cuidar a una a la hija del jefazo, del jefazo, ¿no? Y cómo, bueno, pues la chica se fuga, bla, bla, bla. No quiero hacer muchos spoilers. Y bueno, la película me gusta porque como se mete como mucho sutilmente con un poquito con los sistemas establecidos, ¿no? Y yo como siempre he pensado, pues eso, siempre está bien reírse, ¿no? De todo, un poquito. Bueno, vamos a ver. 1, 2, 3 es una obra maestra, así lo digo. Ya sabéis que no lo digo de todas las pelis, pero... Y que soy un crítico, entre comillas me lo de crítico, pero no soy exactamente un crítico, pero soy un crítico, al menos un crítico radiofónico, sí, en tanto que tengo el programa este del Contraplano, soy un crítico muy benevolente. Y es decir, paso con bastantes cosas, ¿no? Estos críticos huesos que uno se encuentra por ahí por la radio y por los periódicos, que no pasan ni una, pero vamos, a pesar de mi benevolencia os puedo asegurar que esta es una obra maestra, es una de las mejores comedias de la historia del cine. Yo, de hecho, solo pensar en ella ya me río, no os digo más. A veces pienso y se me vienen a la cabeza secuencias de esta película y me sonrío. A mí Wilder me gusta mucho, bueno, como creo que a cualquiera de vosotros, es de los... directores más carismáticos de la historia del cine, con mejores títulos, y este es uno de ellos. Ha hecho bien, además, en traernos, José, esta película, porque las otras son bastante conocidas y esta no tanto. Esta, de hecho, en taquilla no funcionó demasiado bien. El público de la época, especialmente el norteamericano, no la terminó de entender del todo. Quizá la película es que tenían que pasar unos cuantos años, no lo sé, o ser alemán y verlo de otra manera. Me consta que los alemanes se tronchan de risa con ella y no es para menos, porque el retrato que les hace está en algún punto entre la crueldad, el cariño. Si ves esta película, la ves con algún alemán, ves que lo mira y que dice, caray, en cierto modo, la comedia consiste en eso, en cierto modo así somos, ¿no? Tiene líneas de guión esta de 1, 2, 3 que son auténticamente memorables. No sé, los aficionados a Wilder las conoceréis porque todos los que somos aficionados a Wilder las repetimos una y otra vez de lo geniales que son, ¿no? Está como Atlanta es como Siberia, pero con discriminación racial, ¿no? Que esto lo puedes aplicar a otro tipo de ciudades, o aquella que están dos de los protagonistas, ¿no? La americana y el comunista, y le dice, le dice el comunista, nunca criaré el otro, bueno, que no es comunista alemán. Nunca criaré a mi hijo con un capitalista o como un capitalista, nunca consentiré que mi hijo sea un capitalista. Y le dice la otra, dice, bueno, cariño, cuando cumpla 18 años le dejaremos decidir si quiere ser capitalista o comunista rico, ¿no? Fantástico, ¿no? Luego esta de algunos policías de la RDA, de la Alemania Oriental, eran rudos y suspicaces. Hace una pausa y dice, otros eran suspicaces y rudos, ¿no? Todo así. Wilder, de hecho, en esta película disecciona la Guerra Fría en su punto álgido. La película es del año 1961, justo al año siguiente, en octubre del 62, fue la crisis de los misiles y estaba en su momento máximo. Estaba Khrushchev y en la Unión Soviética, y Kennedy acababa de ser elegido presidente de los Estados Unidos, y Fidel Castro en Cuba llevaba muy poquito tiempo, llevaba un par de años solo. Entonces estaba en su momento álgido. A partir de ahí es cuando empieza lentamente, después ya de la crisis de los misiles, empieza la distensión, que dura durante muchos años. Luego vinieron los acuerdos de los SALT para limitar el número de armas nucleares y tal, pero en ese momento no había complejo ninguno, andaban sin tapujos, unos y otros, aumentando el arsenal con enfrentamientos puntuales que alcanzaron su máximo, su apogeo, en octubre del 62. Pues bien, Wilder, en ese estado de cierta psicosis de que la guerra iba a estallar otra vez, había terminado la anterior 15 años antes, pues se planta y la disecciona con un estilete, y lo abre por dos, aparte por la mitad, y nos la enseña, como el que abre un melón, ¿no? Y nos presenta un informe en clave de humor que es un lenguaje universal y que en su momento entendían todos y que seguimos entendiendo todos. Es además una película que sirve, no es broma, también para estudiar historia, de una manera un tanto risueña, con lo cual se estudia mucho mejor si consigues reírte, pero se puede estudiar historia y las mentalidades de la época. De hecho, la peli en su momento no gustó, ya dicho, demasiado en Estados Unidos al público, pero tampoco le gustó al gobierno. Y en la Unión Soviética menos. Allí, por supuesto, que no se proyectó, estaba prohibidísima. En algunos países, incluso para no malquistarse con la Unión Soviética, creo que fue en Finlandia o algo así, tampoco la dejaron proyectarse, la dejaron que se distribuyese,
porque no es que ataque a los soviéticos, básicamente se ríe de los soviéticos, pues que también se ríe de los alemanes, también se ríe de los estadounidenses, se ríe de las multinacionales, en este caso la Coca-Cola, se ríe de todo el mundo, que es como debe de ser el humor. El humor no debe respetar nada. Lo he comentado en algún programa, ¿no? Una de las bases del humor, de los fundamentos del humor, es que uno no se debe echar para atrás con nada. Así que es una película que en su momento no fue popular, pero que luego con los años se fue convirtiendo en un título, en una cinta de culto. Bueno, ya sabéis que no acostumbro a poner cortes. De hecho, que es una cosa poco... la radio y el cine aquí nos falta una dimensión, que sería la visual, y entonces sé que se abusan en algunos otros programas de cine y se ponen trailers y cosas por el estilo, no puedes verlo, entonces no te dicen nada, pero a veces, sobre todo si el guión de una película es buena, sí merece la pena. No es la primera vez que lo hago, y esta vez voy a continuar con la excepción, porque se puede seguir sin ningún problema, así que os voy a colocar un pequeño corte muy breve de 1, 2, 3 de Billy Wilder con... una de las secuencias, podría poneros varios, pero vamos, no quiero abusar tampoco de vuestra paciencia y el tiempo es limitado. Bueno, pues en este tenéis a McNamara, que lo interpreta James Cagney, fantástico, que él es el director de Coca-Cola en la Alemania occidental, y recibe una delegación soviética en su despacho de Berlín, en el que se desarrolla buena parte de la acción de la película, por cierto, porque quiere introducir la Coca-Cola en la URSS. Encantado de verle, camarada Miskin. Miskin. Señor McNamara, deseo presentarle comisario Perpetchikov, jefe de nuestra misión comercial, y camarada Borodenko, del secretariado de refrescos. Siéntense. Siéntense, amigos. Nada hay que objetar. ¿Cigarrillos? ¿Cigarros? Tenga, fume uno de estos. Gracias. Puros habanos. Tenemos acuerdo comercial con Cuba. Nos mandan cigarros y nosotros mandamos cohetes. Bien pensados. Bueno, según me dijo el camarada Miskin, están ustedes muy deseosos de introducir la Coca-Cola en Rusia. Error lamentable. Yo no dije muy deseosos. Yo dije un poco interesados. No importa. El camarada Miskin sugirió que empezásemos con 6 plantas de envase. Moscú, Leningrado, Stalingrado, Kiev... ¿Saben una cosa? Les han engañado. Este cigarro es de la peor clase. No se preocupe, nuestros cohetes también de peor clase. Pues escuchado esta pieza maestra de Billy Wilder, vamos a pasar al siguiente, a la siguiente. La siguiente película y el siguiente oyente, tan protagonistas son en este espacio de las películas como los oyentes, pues el siguiente que tenemos es el crítico de cine oficial del Contraplano, que no es otro que Andrés, nuestro oyente y nuestro crítico de Uruguay. Pues Andrés, como todas las cosas buenas de este mundo, se hace de desear. ¿Sí? Nos envía una crítica solo de vez en cuando. Hoy es uno de esos días en los que se decide a grabarnos una buena crítica de cine y nos trae un peliculón de hace muy poquito, de hará unos pocos meses, no sé, 10 meses, una cosa así, de la temporada pasada, y que es muy recomendable. El título original de esta película es Hell or High Water, un modismo que expresa determinación, que se podría traducir más o menos como haré lo que sea, así se me venga arriba el infierno o la riada. En España se titula Comanchería y en Hispanoamérica Sin nada que perder. El título inglés no me sugería nada, no lo entendía. El afiche, mostrando el rostro de un sheriff veterano y a 2 sujetos armados con bolsas de dinero, sonaba más bien a película de acción clase B o clase C, vaya uno a saber. En fin, todo como para seguir de largo. Pero este año estuvo nominada a 4 Oscars, entre ellos Mejor Película y Mejor Guión. Eso despertó mi curiosidad y la vi. Me encontré con un neo-western en el oeste del estado de Texas, precisamente. Caminos rurales, pequeñas poblaciones de ritmo tranquilo, historias de pequeños rancheros y pequeñas sucursales de bancos medianos. Una historia de familia, el hermano que trata de salvar como puede el rancho familiar, ayudado por el otro hermano, ex convicto. Un esquema de asaltos para reunir el dinero. El sheriff a punto de jubilarse, siempre con su impagable ayudante indio. Una trama de personajes entrañables. Una tensión creciente. Armas por todas partes.
un final trágico, un final feliz y, si aún se quiere, un tercer final. El director David Mackenzie no solo tiene apellido escocés, nació en Escocia. Esta es su 15ª película, pero leyendo los títulos de las anteriores no ubico nada que yo haya visto. Creo que habrá que prestarle atención. Hell or High Water, que en España se le llamó Comanchería y es como por lo menos yo la conocía, es como se distribuyó, se anunció en los cines y tal. Es yo creo que es una de las mejores películas de este año. Bueno, del año pasado, creo que se estrenó el año pasado, pero vamos, de la temporada pasada, digamos. De las que más me gustaron a mí, además de las que más me han gustado de las que he visto en los últimos años. Es una película... Yo la vi a raíz de la nominación en los Oscars, como el caso de Andrés, vi que estaba Jeff Bridges, que me gusta mucho. Ese actor, para mí, es uno de mis actores fetiches y dije, bueno, pues voy a darle la oportunidad, ¿no? La tenía en cartelera, pues estaban todo el rollo de los Oscars y tal. Fui a verla, no iba con grandes esperanzas, iba como lo menos pasar un rato agradable, pero nada más. Y lo que me encontré es que no pude despegar los ojos de la pantalla, literalmente. Es decir, es una película simplemente magnética. No encuentro mejor palabra para describirla. Te sientas y a partir de ahí el director, que se llama Mackenzie, como bien nos comenta, es un director escocés, nos comenta Andrés, pues casi que te embruja y te deja pegado a la pantalla y no puedes mirar hacia otro lado. De hecho, uno de los actores protagonistas son 3, Ben Foster, Jeff Bridges, como ya he dicho, y el otro es Chris Pine. Yo a Chris Pine le había tomado manía. Le había tomado manía desde que hizo la última de Jack Ryan, que son películas que a mí me gustan, de espías, las de Tom Clancy. Pues esta última que hizo se llama Operación Sombra, que es infame, es impropia de otras entregas anteriores de la serie de Jack Ryan. No me gustó nada. Y dije, bueno, pues este chico, claro, está acostumbrado, es un guaperas que está hecho a hacer películas de superhéroes y estas cosas, ¿no? Bueno, lo conoceréis también a Chris Pine por el relanzamiento que han hecho de la serie de Star Trek, pues le han metido a Capitán Kirk. Entonces se ha hecho muy famoso y efectivamente el chaval es un guaperas. Bueno, chaval, que debe de tener ya 30 y tantos años, pues el actor es un galán, ¿no? Y dije, bueno, pues a pesar de que esté Chris Pine, voy a verla. Pues Chris Pine le indulté, como a los toros, ¿no? O a los ninots en las fallas, le indulté. Dije, bueno, ya, después de esto me quitó el Conjuro lo que había hecho con la de Operación Sombra, porque la interpretación de Pine, pero también la de Ben Foster, y también, por supuesto, como ya era previsible, la de Jeff Bridges, son interpretaciones soberbias y forman parte además del encanto de la película, que por lo demás tampoco es una película, digamos, espectacular, que el peso recae en parte sobre la acción, por supuesto, no deja de ser un western, pero en gran parte sobre la interpretación de los actores. Es de hecho una película de personajes. Y el mejor de todos, al menos a mi juicio, es el que interpreta a Bridges como sheriff. Ahí ya, lo borda. Bridges es de estos actores que siempre fueron buenos, pero que conforme crecen y van haciéndose más mayores, son mejores. Es decir, que probablemente la mejor película de Bridges sea la última que haga. Vale, eso es magnífico, porque uno debe ir... La vida debe de ser como un barril de vino, ¿no? Conforme vayan pasando los años, que seas mejor y mejor y irte en el mejor momento. Es decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, caballeros, y echar el telón. Pues Bridges es de estos actores que van mejorando con la edad. A otros les sucede lo contrario, dan lo mejor a los 35 años y luego a los 75 pues no hay quien los vea. Por lo demás es un western, ya os he dicho, es un western contemporáneo, no está ambientado en 1835, sino en nuestros días, en el que en lugar de caballos hay camionetas pick-up. Está ambientado en Texas. Y supongo que también rodado en Texas, no en la Texas que pega al Golfo de México, sino en la Texas que pega a Nuevo México, es decir, la Texas, digamos, desértica o semidesértica. Es un western contemporáneo con pickups, pero en todo lo demás es un western, con estructuras de western, estructura narrativa de western y sobre todo personajes de western. Los protagonistas son 2 atracadores de bancos y un sheriff. Ya está, con eso no os digo más. No quiero contaros ni daros spoilers, pero para que os hagáis una idea. Eso al director evidentemente no le priva de hacer un relato descarnado. En concreto un relato descarnado y muy violento de la América profunda. Tiene cierta carga social la película, desde el principio además, que se ve de denuncia social, pero carga de profundidad. No, sin panfletismos, es decir, sin que nos empezase, es decir, que no es Costa Gabras en una palabra, es decir, que la ves y que
forma parte de la historia, si no la historia se caería por su propio peso, sin ese componente de carga social, de denuncia social, pero ya digo, no es una cosa propagandística. A mí la película me gustó tanto que me la compré en Blu-ray, no digo más. Esperé a que saliese y automáticamente me la encargué, porque además es una película muy bonita, muy bien hecha y muy bonita desde el punto de vista puramente estético, digamos, de disfrutar viéndola. Por eso me la compré en Blu-ray, no en DVD, pues es que Blu-ray es alta definición y si lo vas a ver en una pantalla grande, pues se agradece bastante. Muy bien, como veis, nuestro querido crítico uruguayo no defrauda. Y vamos a ir terminando ya el programa con Alfredo, que es este oyente aragonés de nacimiento. Alfredo El Maño siempre se presenta igual cuando me envía los mensajes al WhatsApp, pues a Alfredo, que él es aragonés, pero vive en Castellón. Pues Alfredo nos trae hoy una película bélica auténticamente mítica. Yo creo que la conocemos y si no la hemos visto todos, pues casi, que en tiempos, hará como 30 años, fue muy celebrada. Es una película, Platoon es una película que ya vi en su momento hace muchos años en Zaragoza. Me parece una película extraordinaria porque es acerca de la pérdida de la inocencia y el personaje principal cambia mucho desde lo que es al principio al final de la película, no tiene nada que ver. Y me gustan mucho también los personajes del sargento Elías y el sargento Barnes, porque simbolizan un poco lo que pueda ser el bien y el mal, entre comillas. En definitiva, de todas las películas de Oliver Stone, me parece la mejor película que hizo, a pesar de que no comulgó con sus ideas particulares. Pero en sí la película me parece brillante y buenísima. Platoon fue una gran película de guerra, es de hecho una gran película de guerra, es probablemente la película de guerra, la película bélica por antonomasia de la década de los 80. Es una gran película, ya digo, es una película que está muy bien. De hecho, yo creo que es la mejor de toda la filmografía de Oliver Stone. Lo que ha hecho Oliver Stone puede ser que no nos guste desde el punto de vista ideológico. A mí no me gusta, como tampoco le gusta a Alfredo, es decir, lo que él piense, pero es que a mí eso me da igual, en principio. Como me dicen, es que fulanito que canta o que pinta no piensa lo que yo. Bueno, pues es que yo veo sus películas. Algunas me gustarán, otras más, otras menos, otras no me gustarán nada, pero hay que separar las opiniones políticas de otras dimensiones de la vida. Yo puedo perfectamente estar de acuerdo con alguien y en cambio que me parezca horrenda la tortilla de patata que hace. Bueno, macho, tú y yo coincidimos en esto, pero no desde luego en el gusto por la tortilla de patata. Tú le pones cebolla y a mí me gusta sin ella. Bueno, pues esto elevado a expresiones artísticas más elaboradas, como puede ser el cine, o por ejemplo la música, pues me está bien. Es decir, no estamos de acuerdo en esto, pero en cambio tengo que reconocerte que en este caso la película que hiciste pues me gustó mucho, la canción que compusiste me gustó mucho. Esta de Platoon, en su momento, esta película es del año 1986, la bañaron en premios. Es una cosa tremenda, a mediados de los 80. Entre ellos ganó 5 Oscars de la Academia. Cuando se estrenó yo era niño, yo la recuerdo bien, y no se hablaba de otra cosa. Antes recuerdo, no sé si fue en Navidades, una cosa así, estaba todo el mundo, los periódicos, las revistas, por todo salía el póster es inolvidable, salía un soldado tirado de rodillas, con las manos levantadas, como le estaban matando en ese momento, y bueno, Platoon, la primera víctima de la guerra es la inocencia, y los humoristas Gallego y Rey hicieron, no recuerdo, en Cambio 16, creo que lo sacaron porque en una revista que compraba mi padre en casa y salía una viñeta, ponía un pobre oficinista con su corbata y tal, la camisa, tirado en la misma posición y saltando los billetes y unas monedas por los aires, ponía Pagún, la primera víctima de Hacienda es la inocencia. Creo que es la primera vez que yo vi una crítica a Hacienda. Fue a raíz de esta película y del chiste que Gallego y Rey le hicieron. Pero vamos, yo la película al principio no pude verla porque ya digo que era niño y no me dejaban ir a verla. Una película para adultos de guerra, con violencia y demás, y tuve que esperar un tiempo. Ya la vi después, ya en VHS, y la verdad es que me encantó. Desde entonces la he visto un par de veces más y bien, ¿no? Las veces que, no sé si 2 o 3, la he disfrutado. Es una historia eminentemente humana, es la guerra, la de Vietnam, por supuesto, vista desde abajo, desde un simple pelotón. Platoon significa eso mismo en español, pelotón. Desde un pelotón que está creo que en la frontera con Camboya, si mal no recuerdo, y que están pues, a pie de selva, digamos, a pie de guerra, a pie de obra. Y es como se percibía la guerra desde abajo, de ahí
lo de la primera víctima de la guerra es la inocencia. Eran reclutas. Algunos actores, como Forest Whitaker, por ejemplo, pues empiezan su carrera cinematográfica. Forest Whitaker en aquel entonces pues, era un veinteañero, ¿no? Acababa de entrar. Que otros eran como Willem Dafoe, por ejemplo, pues ya eran actores maduros, pero ejercen de tenientes y de sargentos, pero los miembros del pelotón, los soldados, eran muy jóvenes. Y es, como bien nos comenta Alfredo, una pérdida de la inocencia. Llegar a la guerra y encontrarse eso, además, en concreto, esa guerra. Que la guerra de Vietnam fue una auténtica trituradora de hombres, de seres humanos de a pie, ¿no? Luego, Oliver Stone seguiría con este tema, haría un par de películas más sobre Vietnam. Una es, supongo que las conoceréis, Nació el 4 de julio, con Tom Cruise, y luego hizo la de El cielo y la tierra, que esa creo que es anterior, sí. Es la famosa trilogía del Vietnam de Oliver Stone, pero que estas dos últimas ni se acercan a Platoon. La buena es Platoon, las otras dos se dejan ver en todo caso, pero la película que marca la diferencia es Platoon. En aquella época, en los años 80, estaba muy de moda el género bélico vietnamita. Acababa de terminar la guerra, la guerra había terminado en el año... Los norteamericanos se retiran en el 73 y la guerra propiamente termina en el año 1975. Entonces, en el año 85 se percibía como muy cercana. Es como nosotros vemos ahora mismo las cosas que sucedieron hace 10 años, en 2007. Pues todos las hemos vivido, ¿no? Menos los niños. El resto las recuerdan y muchos, de hecho, habían estado allí. Los veteranos pues todavía eran jóvenes, ¿no? El propio Oliver Stone, ¿no? Eran muchísimos, además. Y la guerra de Vietnam de hecho, es un suceso histórico que yo conocí primero por el cine y luego ya por los libros. Era tan normal hablar de la guerra del Vietnam en los 80, digamos, en mi periodo formativo, ¿no? Salían videojuegos, en un montón de películas, en series. El equipo A, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho de niño, la serie. Los miembros del equipo A estaba la serie ambientada en los 80, pero eran todos veteranos del Vietnam. Habían combatido en el Vietnam y se veía muy cercana. Yo, de hecho, recuerdo en aquella época ver Platoon, esta película. Pues no sé si poco después o poco antes de ver Rambo. Que Rambo, la segunda, antes había hecho otra que se llamaba El Acorralado, pero aún recuerdo que eran cintas VHS que iban bailando por los vecindarios, ¿no? Siempre alguien tenía Rambo, tenía El Acorralado, tal y te las pasaban. Y terminabas viéndola, y más en la época del VHS ya sabéis que se veían las películas 7 veces. Bueno, se la ponía, si disfrutaba de ella, se la tenía que devolver al amigo a la vuelta a un mes, pues te la veías todas las veces que podías para que se te quedase el recuerdo, ¿no? Si la pillabas en el videoclub, pues tenías solo un día. Pero eran típicos títulos de blockbusters de videoclub, tanto este de Platoon como la de Rambo. Bueno, pues a mí la de Platoon me gustó, pero la de Rambo no tanto. La de Rambo, bueno, la disfrutaba pues porque era una película de guerra y de acción, pero me parecía un poco una fantasmada. Yo, de hecho, en aquel entonces me preguntaba, caray, ¿cómo es posible que los americanos perdiesen la guerra con un tío como John Rambo? Este tío es un superhéroe. No lo entendía muy bien. ¿Cómo que están tan traumatizados por perder la guerra? Les han echado, si con que tuviesen 5 o 6 como Rambo ya habrían arrasado no ya Vietnam, sino toda Indochina. Y si en lugar de 6 o 7 tuviesen 600, es que conquistan todo el mundo, ¿no? Dios, como Rambo, acordaos de la película, ¿no? Y eso me llamaba la atención. En cambio, la de Platoon lo que muestra son seres humanos, ¿no? Sabéis, ya os he comentado que a mí el realismo es lo que me interesa, incluso me interesaba ya con 12 o 13 años. Es decir, la guerra la perdieron por muchas razones, que ya tendré tiempo de tratar, si es que lo trato algún día en la contrahistoria, porque aquella guerra fue mucho más parecida a Platoon que a lo que nos cuentan en Rambo, o al personaje que interpreta Stallone en Rambo. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado. No me queda ya más tiempo de programa por hoy. Habéis visto, no ha defraudado, habéis visto que todas son películas buenas, algunas incluso para comprar y para tener en casa. Y todas, desde luego, las que hemos traído hoy, incluida la serie que nos ha recomendado Rubina, pues son magníficas. Ya sabéis, esto en diazvillanueva.com, que es mi página web, pongo todo el contraplano, pongo todas las películas por si queréis ir a revisarlas, e incluso meto un enlace a Amazon por si queréis ver más sobre la película o directamente adquirirla, por si os diese por ahí, pues os lo pongo todo. Pero vamos, podéis consultar la lista entera. Y respecto a la película de la semana, pues la cosa está difícil, así que dejadme que lo piense y mientras elaboro la entrada
Voy a ver con cuál me quedo. Entre tanto, pues nada, me despido de vosotros hasta mañana, que tenemos, ya sabéis, contrarréplica.